video anterior dije que íbamos a ver las 3 leyes de los gases, las cuales rigen el comportamiento de un gas ideal. La primera ley que voy a explicar es la ley de Boyle. Bien, ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Nos dice que a una temperatura constante, el volumen ocupado por una determinada masa de gas, entonces el volumen determinado, ya ahorita voy a hacer eso con un GIF, el volumen determinado por un gas es inversamente proporcional a la presión. Es decir, a medida que aumente una, va a aumentar la otra. Vemos acá, si les muestro eso en una gráfica, en un GIF, tenemos lo siguiente. Fíjense en que a medida de que aumenta la presión, el volumen disminuye. ¿Listo? Se supone que lo que está acá es el gas. ¿Listo? Esto es un émbolo. Y a medida que aumenta la presión, entonces el volumen es más pequeño. Por ende, a medida de que el volumen aumente, la presión es más pequeña. Eso es una constante de proporcionalidad inversa. Entonces podemos escribir eso como el volumen ocupado en un instante, o sea, el volumen 1, por la presión 1 que se está generando, va a ser igual a el volumen 2 por la presión 2. ¿Listo? Esta ecuacióncita es la ley de Boyle cuando la temperatura es constante. Bien, ahorita hacemos un ejercicio. La siguiente ley que voy a explicar es la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? Entonces, la ley de Gay-Lussac nos dice que al volumen constante vamos a tener que la presión por la temperatura nos va a dar una misma constante. Es decir, en cualquier momento la presión 1 por la temperatura a la que se somete el gas va a terminar en una presión 2 con una temperatura 2. ¿Listo? Esta es la ley de Gay-Lussac. Veámoslo en un GIF. Miren aquí, tenemos la presión en función de la temperatura, ¿cierto? Y la presión acá tiene una temperatura T sub 1. Esa presión está dependiendo de esa temperatura. Y la presión 2 depende de esa otra temperatura T sub 2. Esa es la ley de Gay-Lussac y se da cuando el volumen, es constante. ¿Listo? Y utilizaríamos entonces esta ecuación para relacionar pues, la presión y la temperatura a un volumen constante, la ley de Gay-Lussac. Ahora tenemos la ley de Charles. Entonces, pues acá se mantiene en la ley de Boyle la temperatura constante y en la de Gay-Lussac el volumen constante, aquí la presión va a ser constante. Por la misma analogía, entonces diríamos que el volumen por la temperatura nos va a dar esa constante. ¿Esa constante quién es? Pues la relación entre el volumen 1 y la temperatura 1, luego del volumen 2 y la temperatura 2. Y esta es la ley de Charles. Miremoslo otra vez con un GIF. Y tenemos, fíjense que aquí la temperatura está aumentando. ¿Listo? Aquí nuestro termómetro está midiendo esa temperatura del gas, aumenta conforme el volumen aumenta. ¿Listo? Y la presión se mantiene constante. Bien, eso hace referencia a la ley de Charles. Ahora vamos a hacer, digamos, otra manera de escribir la ecuación del gas ideal. Recuerden que en el video anterior escribí que la ecuación del gas ideal equivale a la presión por el volumen, igual a N, L y T, donde N era el número de moles y R era la constante universal de los gases. Pero si hacemos el estudio general de un gas, pues el comportamiento siempre va a ser diferente tanto en la presión, el volumen y la temperatura.
Por esto podríamos escribir esto en términos de la presión 1, el volumen 1 y la temperatura 1. Ahora, cuando se aumentan estas, pues vamos a tener una presión 2, un volumen 2, estas constantes siempre se mantienen, y una temperatura 2. Si relacionamos estas dos ecuaciones, siempre nos van a dar la misma constante. Entonces podríamos decir que B1 sobre T1 siempre va a ser igual a P2, B2 y T2. Y esta es otra manera de escribir la ley de los gases, la ecuación general de un gas ideal. Bueno, ahora con toda esa teoría que acabé de explicar, tanto en el video anterior como en este video, las leyes de los gases, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Pues la intención ¿cuál es? Que a medida de que vamos viendo la teoría, pues se puedan relacionar con los ejercicios y esos ejercicios sirvan para realizar las actividades en casa. El primer ejercicio dice, un gas ocupa un volumen de 20 litros cuando se encuentra a una presión de 1 atmósfera. Si se mantiene la temperatura constante y aumenta la presión 1.8 atmósferas, calcular el volumen final o el volumen 2 que ocupa el gas. Bien, entonces, leyendo nuevamente para colocar los datos, tenemos que el volumen inicial con el que cuenta el gas es de 20 litros. Luego nos dice que a 20 litros se encuentra a 1 atmósfera de presión, por tanto, P sub 1, esto lo voy a colocar acá, P sub 1, va a ser 1 atmósfera. ¿Listo? Y nos dice que calcular el volumen 2 cuando la presión es de 1.8 atmósferas. Bien, entonces, recordemos que cuando la temperatura es constante, aplicamos la ley de Boyle. Y utilizamos la ecuación. La ecuación nos dice que el volumen 1 por la presión 1 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2. ¿Qué queremos encontrar? El volumen 2. Entonces despejamos y tendríamos B sub 1 por P sub 1 sobre P sub 2. Y eso nos va a dar el volumen final, lo que nos está preguntando el ejercicio. Si sustituimos los valores, entonces tenemos para el volumen 1, 20 litros, bien, por la presión 1, que es a 1 atmósfera, todo eso sobre P sub 2, que es 1.8 atmósferas. Ahora, como son multiplicaciones, entonces acá simplifico y esa operación nos va a dar el volumen 2. Utilizando la calculadora, obtendríamos que el volumen es igual a 20 dividido 1.8 y eso equivale a 11,1 litro. Si hacemos un dibujito de esto, entonces vamos a colocar como si el gas estuviera en un émbolo. Bien, y el volumen inicial, el volumen es de 20 litros. O sea, que de acá a acá hay 20 litros. Cuando la presión aumenta sobre esa superficie, entonces el volumen que queremos encontrar, que es el volumen 2, también se desplaza, ¿cierto? Ese volumen 2 va a estar acá. Y con todo este análisis matemático que hicimos, llegamos a que el volumen final es de 1.1 litros. El ejercicio nos dice, un gas a volumen constante se encuentra a una presión de 1.25 atmósferas, cuando su temperatura es de 298,15 grados Kelvin. ¿A qué temperatura su presión será de 1 atmósfera? Entonces, colocamos nuestros valores y relacionamos que si es el volumen constante, vamos a tener la ley de Gay-Lussac.
La ecuación nos dice que a una presión constante, o una presión 1, por una temperatura 1, vamos a tener una presión 2 y una temperatura 2. Los valores que nos están dando en el ejercicio es que la presión 1 equivale a 1.25 atmósferas. La presión 2 es de 1 atmósfera. Y la temperatura 1 equivale a 298,15 grados Kelvin. Por tanto, lo que nos preguntan es a qué temperatura se va a encontrar cuando la presión es de 1 atmósfera. Entonces, de la ecuación de Gay-Lussac, lo que vamos a despejar es a T2. Tendríamos T2 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1 sobre la presión 1. Y sustituyendo estos valores, T sub 2, una atmósfera, temperatura 1, 298,15 grados Kelvin, y presión 1, 1,25 atmósferas, tenemos 283,52 grados Kelvin. Sería la temperatura 2 a la cual le corresponde la presión de una atmósfera. El siguiente ejercicio dice, se tiene 0.2 litros de un gas a 30 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Qué temperatura debería tener para que alcance 0.3 litros? Vamos a colocar los datos. Tenemos volumen 1, que equivale a 0.2 litros. Tenemos que el volumen 2 es 0.3 litros. La presión se mantiene constante. La temperatura es de 30 grados Celsius. Y nos preguntan que para tener un volumen de 0.3 litros, ¿qué temperatura debe tener el gas? ¿Listo? Como esa presión constante, entonces relacionamos esto con la ley de Charles, que nos dice que el volumen 1 por la temperatura 1 será igual al volumen 2 por la temperatura 2. Acá lo que tenemos que despejar es la temperatura 2, por lo tanto D2 va a ser igual a B1 T1 sobre B2. Subimos los valores, tenemos temperatura 2, 0.2 litros por la temperatura 1, pero resulta que la presión, el volumen y la temperatura, cuando hablábamos de la gráfica del volumen en función de la temperatura, la estábamos midiendo en grados Kelvin. Por lo tanto, esta temperatura tenemos que pasarla a grados Kelvin. Ustedes ya tienen el factor de conversión, así que esta temperatura va a ser igual a 303 grados Kelvin. Sustituimos ese valor acá, 303 grados Kelvin sobre el volumen 2, que es 0.3 litros. Simplificando, tenemos la temperatura 2 será igual a 0.2 por 303 sobre 0.3, que nos da 200 grados Kelvin. Bien, y por último, tenemos un ejercicio de el gas ideal. Nos dice, una determinada masa de un gas ocupa un volumen de 160 litros a una presión de 1.93, una presión de 1.93 atmósferas. Cuando la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius, cuando la temperatura ambiente, vamos a llamar la temperatura T sub 1, es de
20 grados Celsius o 293 grados Kelvin. Nos hacen la primera pregunta. ¿Cuál es la presión del gas cuando se encuentra a una temperatura de 353 grados Kelvin y un volumen de 200 litros? Listo. Y la pregunta B nos dicen calcule el número de moles del gas. Bien, entonces vimos que había varias maneras, o dos maneras en especial de escribir la ley del gas, que era PV igual a NRT. Pero también dijimos que si tenemos una presión 1 por un volumen 1 sobre una temperatura 1, eso también va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Fíjense que acá lo que necesitamos encontrar es la presión. La pregunta es, ¿cuál es la presión del gas a una temperatura de 253 grados Kelvin con un volumen de 200 litros? Sustituyendo estos valores tenemos la expresión de P2 será igual a P1 por T2 sobre la temperatura 1 y el volumen 2. Sustituyendo estos valores, eso ustedes lo pueden hacer en su calculadora, es decir, donde haya P1 voy a colocar 1.93, B1 160 litros, T2 353 grados Kelvin, T1 293 grados Kelvin y el volumen 2, que son 200 litros. Haciendo esa operación, eso nos da 1.86 atmósferas. ¿Listo? Ahora, para el punto B, para el ítem B, vamos a relacionar la ecuación ideal del gas. Nos dice PV, o la ecuación de estado, también se conoce de esa manera, PV igual a NRT. ¿Listo? Miremos que lo que nos preguntan es calcular el número de moles. En el video anterior escribimos que en R era la constante universal de los gases. Como nuestras unidades acá son en litros, atmósferas y Kelvin, entonces la constante con esas unidades tiene un valor de 0.082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. ¿Listo? Este va a ser el valor que vamos a usar para sustituir aquí. Conocemos la presión, el volumen y la temperatura. Efectivamente son los datos iniciales. Entonces sustituimos los valores y tendríamos 1.93, que es la presión, ¿cierto?, por el volumen equivale a 160 litros y eso será igual a N, que es lo que quiere encontrar, por todo este valor R sobre T, por T, que equivale a 293. Sustituyendo estos valores, entonces esto que está acá pasará a dividir y tendríamos a N, y N será igual a 12,85 moles. ¿Listo? Para los que no entendieron este proceso, es que esto es una multiplicación y esto está al otro lado, pasaría a dividir. Entonces hacemos la operación entre 1.93 por 160 dividido R, que equivale a 0.082 por 293, y el cociente de eso nos da el número de moles. Chicos, yo sé, esto así termina también siendo un poquito complicado, pues porque no me pueden hacer preguntas. También el hecho, digamos, de hacer los videos pues genera, digamos, cierta atención por parte mía para que quede muy claro. Lo importante es que vamos a tener un espacio en el cual podamos hacer preguntas en relación a todo esto.
¿Qué les aconsejo de estos dos últimos videos? Que los miren detalladamente. Cada video dura alrededor de 15 a 20 minutos. Que le dediquemos las 2 horas como si estuviéramos en clase para analizarlo, mirar ejemplos, mirar los ejercicios, tomar los datos necesarios, tomar, digamos, las anotaciones que usted conozca que son pertinentes para esto. Y pues igual vamos a tener ese espacio. Entonces, pues nada, les envío pues un saludo y cualquier cosa pues estamos hablando a través de Cibercolegios.